Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy es, como ya he dicho, 17 de septiembre de 2024 y hoy es Psicología 101. Como tan normal, pero hoy viene Efi. ¿Por qué? Porque Efi es Patreon, ¿vale? Mío. Entonces, hoy me ha llamado con una duda. Entonces me ha parecido que podía incorporar la duda de Efi al stream de hoy. He dicho, vale, perfecto. Pues he dicho, si quieres subirte hoy o mañana, nos preguntas más o menos las dudas y de qué te vienen, que es muy interesante, porque todos los que hayáis estudiado psicología, o sea, la psicología, ¿cómo llamamos a la terminología psicológica? Pues terminología psicoanalítica, es decir, en el sentido de que es filosofía de la psicología, o sea, son nombres que le tenemos que poner a las cosas, ¿vale? Entonces, da igual que algo le llames ego, que algo le llames yo, que algo le llames, siempre y cuando en el sistema en el que tú estés hablando, pues esas palabras tengan unos significados bien delimitados, ¿no? Entonces hay que ordenar las categorías. Bueno, pues por mucha psicología que uno estudie, y por mucho que se aplique en la carrera, como los términos siguen siendo demasiado difusos y uno no hay filosofía de la psicología, o sea, no hay, me refiero, no es que no haya, aquí por ejemplo lo hacemos, ¿no? Pero como en la carrera no hay como filosofía de la psicología, hasta que uno no estudia, por ejemplo, psiquiatría o el PIR o el MIR de psiquiatría, pues la terminología se queda corta, ¿vale? Entonces hay que aclarar algunos términos. Entonces me he hecho una pregunta muy buena que vamos a intentar aclarar. Bueno, Efi, pues no sé si lo sabías, dinos que estás ahí, ¿sigues ahí? Estoy aquí, lo que pasa, un inciso, ¿vale? Un inciso, dime. Es que la gata me está interrumpiendo al hablar. Inciso, sí que yo sí que he estudiado, al menos, las diferencias entre los conceptos que vamos a ver hoy. El punto es que yo creo que hay cosas que me quedaron claras en su momento y cosas que con el tiempo pues se me han ido olvidando, pero que no sé, que me parecen interesantes porque son términos que la gente en su día a día usa mucho. Claro. Y cada quien con pues bueno, con su estereotipia, o sea, con su variación contextual o creencia propia sobre lo que es ese término. Bueno, vale, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De trastornos de la conducta alimentaria y además de la pregunta de Efi. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Efi? Estaba yo cotilleando, ¿sabes? Hablando de una persona sobre la que yo te he enseñado historias de Instagram, y yo en un principio decía pues que tenía personalidad histriónica y tú decías que tenía personalidad narcisista. Entonces, yo estaba hablando en este caso, con una tercera persona y dice, eso es que tiene el ego muy subido, ¿no? Puede ser. Y claro, me quedé así pensando y dije, no le puedo responder porque a saber qué entiende él por ego, claro. ¿Sabes? Claro. Eso por un lado. Y luego la diferencia que hay con la autoestima. Y si en este caso, cómo interferiría, ¿no? El ego, en caso de llegar a la conclusión de que ego y autoestima son cosas distintas, cómo influirían o cómo se verían reflejados en distintos tipos de personalidades, ya no trastornos, sino distintos tipos de personalidades. Como sería, por ejemplo, la narcisista. Si es que acaso lo que les ocurre a ellos es que tienen un ego muy alto y una autoestima tirando a baja, o al revés, o qué onda. Ya sea con personalidad narcisista o con histriónico, límite, antisocial, ya sabes. Vale. Yo creo que con lo de los TCAs lo vamos a entender muy bien porque, o sea, digamos que el trastorno de la conducta alimentaria o los trastornos de la conducta alimentaria son de los trastornos más fáciles de adquirir, es decir, que con más probabilidad son adquiridos, ¿no? que innatos. Por ejemplo, aunque todos conllevan rasgos, porque efectivamente requieren una estructura ansiosa, porque si una estructura ansiosa u obsesiva, depende, no puede haber TCA, pues otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, se van formando junto a la personalidad y los TCAs no. Otra cosa es que aparezcan con más frecuencia en la adolescencia, pero eso puede ser por muchos otros motivos, ¿no? Vale, pues los trastornos de la conducta alimentaria son aquel conjunto de trastornos o aquel conjunto de conductas neuróticas, conductas irregulares que causen grave sufrimiento, falta de autonomía o que sean un peligro para los demás o para sí mismo. Es una enfermedad mental, por lo tanto, en sentido light, dice causada por la ansiedad. Es importante que sea causada por la ansiedad, es decir, que el motivo sea la ansiedad, y aquí habría que corregir porque esto es lo primero, que es un estereotipo incorrecto. O sea, ¿esto es correcto decir que los trastornos de la conducta alimentaria están motivados por la ansiedad? Dice, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es la ansiedad? Todo el mundo tiene ansiedad. Bueno, pues por la ansiedad quiere decir por procesos de impulsividad, es decir, por procesos en los que la ansiedad causa una necesidad de conducta, porque hay ansiedad que causa no conducta. Por lo tanto, es una ansiedad en sentido positivo, ¿vale? Ansiedad en sentido impulsivo, no en sentido de no hacer. Aunque una cosilla, dígame. Y es verdad que yo aquí haría una distinción, porque sí que es verdad que en algunos TCAs
la ansiedad es impulsiva, pero en otros no. De hecho, o sea, el perfil de una persona con anorexia nerviosa, con una con bulimia nerviosa, bulimia y trastorno por atracón, es bastante diferente. Bastante. Sí, pero el rasgo nuclear que causa estas enfermedades en ambos son rasgos compulsivos. Entonces, aunque efectivamente el trastorno de anorexia, como has dicho, el perfil de la persona que tiene anorexia y el perfil que tiene la persona con bulimia son diferentes, de hecho, los trastornos solamente se parecen estereotípicamente, es decir, como por fuera, ¿no? Con cosas que tienen que ver con la comida y tal. Pero es que son dinámicas diferentes, son orígenes diferentes, ¿vale? O sea, como tú dices, son diferentes. Lo que quiere decir esta parte de la definición es que se tienen que causar por cosas que sean una compulsión. O sea, pues por ejemplo cuando hay una psicosis. Dices, claro, eso no está causado por la ansiedad, sino por la psicosis, ¿entiendes? O sea, lo que te está diciendo es que es una conducta ansiosa en todos los casos, no una conducta anómala, errática, psicótica, ¿entiendes? Eso es lo que quiere decir. O sea, de hecho, o sea, el comportamiento de comer como método para calmar la ansiedad, o sea, se da incluso sin tener trastorno. O sea, quiero decir, una persona que por Exacto, lo que sea eso es. Un poco más nerviosa, Eso o sea, es. quiero decir... O sea, es control hipotalámico. Hay un tracto cerebral cuyo nombre ahora mismo no me va a salir, que conecta con el córtex prefrontal, orbitofrontal y luego con el hipotálamo, que es básicamente el origen nuclear o el centro nuclear de la ansiedad. Bueno, pues estos trastornos están ahí, no en otro sitio, ahí. Eso es lo que quiere decir causada por la ansiedad. Lo que pasa es que decir causada por la ansiedad es como muy leve. Es correcto, pero dices, vale, pero ¿qué coño quieres decir con eso? Bueno, pues más o menos esta sería la cosa. Y luego continúa. Dice, por una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Eso es importante. Si no hay preocupación por el peso corporal y el aspecto físico, no hay trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, pues mal. Incorrecto, porque eso no es cierto. Hay varios errores en esto y es que hay algunos trastornos de la conducta alimentaria que no están causados o no conllevan preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. ¿A qué me refiero con esto? A, por ejemplo, el trastorno por atracón. Trastorno por atracón, como ahora vamos a ver, es un trastorno cuyo núcleo neurótico no es el aspecto físico. De hecho, os voy a poner el trozo, lo voy a poner aquí así la gente lo va viendo. Bueno, pues hay una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. En caso del trastorno por atracón, la preocupación es excesiva precisamente porque la persona tiene ese trastorno por atracón. Pero no es el núcleo del trastorno por atracón. Continuamos. Relacionada con la alteración de los hábitos alimenticios comunes. O sea, hay una alteración de los hábitos alimenticios comunes, o sea, hábitos alimenticios normales. Vale. La persona que padece algún trastorno en su alimentación basa en la comida todos los pensamientos y actos que forman parte de su cotidianeidad. Es decir, característica de los trastornos de la conducta alimentaria es que la comida es la preocupación fundamental del individuo y eso tiene que ver con el hipotálamo. Es como si todo lo que en una persona, digamos, normal o neurotípica, no neurótica, gira alrededor del yo, en el trastorno de la conducta alimentaria gira alrededor de una parte particular del yo, que es la relación del yo con la comida o la conducta de ingesta de alimentos. Entonces, la ingesta de alimentos se convierte en la mayor de las preocupaciones en los trastornos de la conducta alimentaria. El alimento se convierte en el eje a partir del cual gira la vida y el mundo de relación de la persona que padece el trastorno. Entonces, esta última frase, para los que llevéis aquí como 3 añitos, ya deberíais saber que, aunque esté más causado en la ansiedad, como bien han dicho, se ha convertido en un comportamiento compulsivo, ¿vale? Y esa compulsividad, va a generar dinámicas de obsesividad. ¿Cuál es la diferencia? Vale, la impulsividad es cuán fácil terminas desarrollando una conducta que tú no quieres hacer, ¿vale? O sea, lo poco que piensas, eso es la impulsividad. La compulsividad es la potencia de las ganas y la tendencia a la repetición. Y la obsesividad es el rasgo de personalidad por la que el pensamiento tiende, o la conducta interna tiende a ser recurrente. Y no te puedes librar, hasta el punto de la confabulación incluso. Los matices son pequeñitos, pero aquí a este canal se viene a ser preciso o no se viene. Bien.